Ambos son televisores QLED de gama de entrada para este 2025. Realmente en cuanto a calidad gráfica son muy similares o casi iguales, de hecho en algunas ocasiones. Hablando del diseño, el Q7FA tiene un color un poco más oscuro, digamos que es casi negro o un gris muy oscuro, mientras que el QEF1, tanto en su marco como en el color de fondo del logo de la marca, tienen colores, como ves, mucho más claros. En su parte posterior lucen exactamente iguales entre ellos y lucen exactamente iguales en comparación, por ejemplo, al de U7000 del año pasado. Las bases en los dos televisores se pueden colocar a dos distancias entre ellas, como puedes ver, y también se pueden colocar a dos distancias de la mesa, o sea que queden más cerca de la mesa o un poquito más alejado de la superficie donde los vayas a ubicar. En cuanto a las entradas, también son exactamente iguales y debes entender que aquí ninguno tiene puerto digital óptico. No sé por qué Samsung no lo incluye en estos televisores, y ambos tienen 3 puertos HDMI, uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado. Podría decirte que la principal diferencia aquí es que el QEF1 no incluye el One Remote con panel solar ni con la función de búsqueda para comandos de voz, aunque si tienes un control de este tipo lo puedes sincronizar porque el televisor sí acepta búsqueda por medio de comandos de voz, mientras que el Q7FA ya lo incluye, aunque es un poco más costoso. Por todo lo demás, en esta área inteligente son exactamente iguales, tienen el mismo sistema operativo, la misma fluidez del sistema operativo, que no está mal cuando quieres abrir aplicaciones, cuando quieres acceder al menú de configuraciones, adelantar o retroceder un video, entre otras cosas. Cuando quieres mover estos iconos de ubicación lo puedes hacer en ambos modelos y responden muy bien. Como te decía, ambos modelos cuentan con la función para búsqueda por medio de comandos de voz, pero la función conocida como manos libres no está disponible en ninguno de estos modelos. En ambos se encuentra la función Daily Plus, también la función conocida como Arte, que antes se llamaba Modo Ambiente, y en ambos modelos también está disponible la función conocida como Multiview, que para muchas personas puede resultar muy útil. En cuanto a calidad gráfica, debes entender lo siguiente: los dos televisores desde mi punto de vista son exactamente iguales o casi iguales o muy similares. Los dos cuentan con este parámetro trazado de tonos de HDR para intentar mejorar el contenido que tiene de fábrica o de base algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Tú eliges si quieres resaltar más el brillo o buscar un mejor balance entre el contraste, el nivel de detalles y el realce de colores. Ambos modelos tienen una pantalla LCD y se supone que dentro de esta pantalla cuentan con la tecnología de color Quantum Dots. Los dos cuentan con este parámetro Color Booster Pro si quieres resultados más vivos, y el parámetro color, si lo incrementas a la máxima capacidad, vas a percibir resultados exageradamente altos, y tal vez uno diría que en este caso sí cuentan con tecnología de color Quantum Dots. Aquí le voy a dar el beneficio de la duda a ambos modelos, pero sus cantidades de brillo no hacen alusión a lo que uno esperaría de un televisor realmente con este tipo de tecnología. Y sí, yo sé que las cantidades de brillo, como siempre he dicho, varían según cada modo de imagen, pero ni siquiera en el modo de imagen dinámico alcanzan los 300 nits. No sé, tal vez un tamaño más grande de ambos modelos pueda alcanzar un poquito más de brillo, pero te aseguro que ninguno de ellos llegará a los 350 nits. Sin embargo, su baja cantidad de brillo, sumando el hecho de que tienen panel VA y tecnología de retroiluminación LED directa, hacen que el rendimiento en escenas oscuras sea más que decente. De hecho, me atrevería a decir que es bueno. No hay tanto efecto de nubosidad o efecto clouding, el nivel de detalle se mantiene, no hay resplandores ni sangrados de luz, por lo cual para ese tipo de contenido están bien. Y la verdad, de ellos quiero destacar el hecho de que tengan tecnología de retroiluminación LED directa porque es más confiable. Esto lo digo porque Samsung suele incluir en sus televisores de gama baja o gama media baja tecnología LED Edge, que no es muy confiable o que requiere de muchos cuidados. En cuanto a escalado de imagen, el resultado es exactamente igual. Cuentan con el mismo procesador que se supone que realiza ese trabajo por medio de inteligencia artificial. Eso no te lo puedo corroborar, solamente te puedo decir que el trabajo está bien. El resultado se muestra muy suave y nítido, aun cuando el contenido tiene baja resolución, aunque obviamente, como siempre he dicho, no se va a mostrar en 4K. Ningún televisor actual te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. No te dejes engañar si te prometen lo contrario. El resultado de uniformidad de colores grises es muy similar, es más que decente, la cantidad de efecto de pantalla sucia no es tanta, y lo bueno es que al ver contenido con mucho volumen de color, el efecto de pantalla sucia pasará casi que desapercibido.
Los ángulos de visión en ambos modelos no son buenos debido a que tienen paneles VA, pero esto es normal. Como ves, los colores pierden mucho volumen cuando ambas pantallas son observadas desde ángulos muy amplios. El resultado en cuanto al manejo del movimiento es aceptable, no son los mejores reduciendo la cantidad de efecto de temblor, vibración o en inglés judder, pero están bien y aunque se perciben artefactos, digamos que en la mayoría de ocasiones no son tan molestos ni tan distractores en comparación a otros televisores. Para el área gaming debes saber que ninguno de estos modelos es compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución y tampoco tienen tecnologías de frecuencia de actualización variables. A veces me preguntan qué pasa cuando los televisores no tienen este tipo de tecnología. Pues bien, si por ejemplo los frames de un videojuego caen en algún momento de 60 a 59, entonces sus frecuencias de actualización no caerán de 60 a 59 Hz sino de 60 a 50 Hz. Y eso a veces se nota un poquito en el manejo del movimiento, tal vez no sea algo tan molesto para una persona que no sea tan exigente, pero para un gamer que sea un poco más entrenado sí que puede percibir este cambio. Los dos modelos cuentan con su respectiva Game Bar, que es exactamente igual, con las mismas funciones como por ejemplo hacer aparecer una mira en pantalla. Y lo más importante o relevante aquí son los modos de imagen, que realmente son varios para que puedas escoger de acuerdo a tu gusto o por medio de inteligencia artificial. El modo automático se supone que escoge el mejor modo de imagen que se acomode al tipo de videojuego que vayas a utilizar, aunque a veces se equivoca. Por ejemplo, aquí debió haber escogido el modo de imagen deportes, pero no lo hizo, pero obviamente lo puedes hacer tú de forma manual. En cuanto a input lag, me parece que están bien, no tengo quejas al respecto. Probablemente cualquier persona podrá quedar más que satisfecha en esta área con cualquiera de estos televisores. En cuanto al manejo del movimiento, digamos que no están tan mal. Ambos modelos en sus Game Bars cuentan con el parámetro Game Motion para mejorar el resultado en cuanto al manejo del movimiento y está bien. Obviamente se percibe algo de efecto ghosting, pero es algo muy mínimo. Desde mi punto de vista no es algo molesto ni distractor. El rendimiento en general me parece que está bien para la gama a la que pertenecen, se percibe un buen nivel de detalles, en este tipo de escenas con oscuridad no hay tanto efecto clouding que sea molesto ni distractor. Así que aunque no sean los televisores más completos ni los más adecuados para esta área gaming, me parece que rinden bien en términos generales para una persona que no sea demasiado exigente, que ame mucho la marca, que quiera un televisor de este 2025 y que tenga un presupuesto relativamente bajo. El resultado en cuanto al calentamiento en pantalla luego de un poco más de 3 horas de utilizarlos sin parar, también por supuesto con videojuegos, es normal. Me parece que está bien, me parece que estuvo muy bien que hayan incluido tecnología de retroiluminación LED directa y no esa molesta y delicada LED Edge que incluyen en sus televisores ultra delgados, por lo menos en algunos modelos. Para ir terminando te hablo primero del sistema de altavoces de ambos modelos. En la teoría y en la práctica son iguales, rinden exactamente igual, no son de lo más potente que puedes adquirir, pero por lo menos son nítidos. Te recuerdo que Samsung promueve mucho sus barras de sonido, por lo cual no hace que los altavoces de sus televisores sean demasiado potentes. Y aquí te dejo con una pequeña prueba para que más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Creo que prefiero por las buenas. Ven acá y extiende los brazos. Ya. Sí. Creo que prefiero por las buenas. Ven acá y extiende los brazos. Ya. Sí. Si me preguntas si te recomiendo o no estos televisores, te diría que sí, solamente si amas mucho esta marca, si necesitas un televisor relativamente económico de este 2025, si no te importa que tengan cantidades de brillo más o menos bajas, y recuerda que el Q7FA incluye el One Remote con panel solar y botón para micrófono, aunque es un poco más costoso, y el QE-F1 no incluye ese control remoto, pero es más económico. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios qué tal te han parecido y si realmente comprarías alguno de esos dos modelos o si realmente prefieres algún otro televisor de otra marca. Si este video te ha gustado, dale click al botón like, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.